encantadísima de que nos toque a los dos de partir. Ya has dicho casi todo, con lo cual ahora podemos hacer un poco lo que nos dé la gana y decir ahí cuatro cosas nuevas. Yo, antes de nada, que no por haber venido muchas veces, por estar siempre en estas ediciones desde hace muchísimos años y por ser profesora del curso, que tengo alumnos maravillosos de la primera edición, que son personas con muchas responsabilidades ahora en el mundo del seguro, quiero dar las gracias a Fundación INADE, primero por la convocatoria de los premios y luego dar las gracias en nombre de Grupo San José por haber concedido el premio a este grupo empresarial, que espero que hoy conozcáis un poquito más en el ratito que podemos hablar y que yo creo que se merece el premio. Como no soy el presidente, que vengo por delegación de él y que también agradece el premio tanto el presidente del grupo como el vicepresidente primero y el presidente de la constructora, Jacinto Rey Laredo, que tenía anunciada su visita hoy por motivos empresariales de urgencia, pues no ha podido estar, pero sí que quiero agradecerlo y también en título propio porque tiene algo que ver un poquito con lo que desde el área que llevo pues también contribuye a ello. Y ahí tenemos pues, a nuestro director de seguros y al director de Galicia que acompañan en este momento importante. Y solo quería decir eso, ahora ya, de momento. Oye, yo me quiero sumar a eso. Yo además quiero hacer una referencia al agradecimiento de la Fundación INADE. Además, yo creo que es muy propio, Adolfo, traer a unas jornadas como estas, además en celebración o conmemoración del Día Mundial del Seguro, lo que es un espacio de diálogos, porque yo creo que si algo caracteriza, ¿verdad, Pilar? Es decir, este sector es nuestra capacidad tremenda de diálogo, de interlocución. Y no solo en el ámbito puramente y estrictamente asegurador. Yo creo que nos alabamos muy bien con la mediación, nos hablamos muy bien con el mundo de la asistencia, nos hablamos muy bien con el mundo del reaseguro. Yo creo que el ecosistema asegurador siempre ha dialogado bien, siempre ha hecho cosas de la mano. Y yo creo que una de las grandes claves del éxito de esa, como decía, de esa misión silenciosa, esa infraestructura silenciosa. Es decir, yo me acuerdo que don Fernando Sánchez Calero, maestro mío y también tuyo, decía del sector eso, es decir, somos gente muy prudente, que sabe hacer las cosas muy bien y de manera muy silenciosa. Yo creo que es de los mejores halagos que un gran profesional, un gran maestro de la industria aseguradora ha podido decir de lo que hacemos. Es decir, hacemos las cosas bien, de manera silenciosa y de manera prudente. Decía otras cosas, no sé si engominado, no lleváis no sé qué, decía otras cosas más propias de don Fernando, ¿no? Pero creo que es muy propio el diálogo porque lo sabemos hacer muy bien. Además, el tema de los diálogos es un formato que hace mucho más ameno que venir aquí y soltar cada uno un discurso. Sí. Es mucho más agradable. Sí. Luego tiene una parte estupenda que es la preparación. O sea, preparación que no requiere mucha preparación, pero que si tienes que quedar, hablar, te conoces un poco más. Nosotros hemos descubierto, preparando el diálogo, que tenemos un montón de cosas en común. Correcto. Evidentemente yo no soy extremeña, soy de Pontevedra, pero que también tiene su cosa. Bueno, pero hacemos frontera con Portugal. Estamos ahí, al final estamos ahí muy hermanados, ¿no? Somos un poquito, como decimos, de provincias, que también tiene eso una connotación especialmente positiva para mí, desde luego, no negativa. Y somos abogados. Eso aquí hay un montón, proliferamos, como las setas. Sí. O sea, somos muchos y por eso también dialogamos especialmente. Sí. Yo me sentía muy identificada con alguna cosa que decía Alberto de... Hemos asegurado instalaciones vuestras, ¿sí? Y vosotros habéis construido instalaciones nuestras. Hemos construido instalaciones nuestras, incluso un piso, que creo que es del director general premiado, que espero que vaya muy bien todo, irá muy bien, o sea que no tengo ninguna duda. Y hemos descubierto, tengo un hijo que se llama Andrés. También, o sea, es que buen gusto, eso es cuestión de buen gusto. Es cuestión de ponerse aquí, de ponerse a completar un poco. Bueno, pero la coincidencia de que los dos llevemos tantos años en las dos empresas en las que estamos, ¿no? Porque al final tu premio es un premio personal, a una trayectoria como directivo, pero es verdad que tú llevas muchos años en la misma empresa. O sea, Santa Lucía es tu casa desde el punto de vista profesional, sin ninguna duda, por lo que hemos hablado. Entonces, me gustaría que nos contases un poco en esa trayectoria que ha ido paralela de tu desarrollo como profesional con el desarrollo de Santa Lucía, que yo también le he visto evolucionar, que la conozco muy de cerca también. Y que me contases un poco, que nos contases qué similitudes hay en esos dos desarrollos paralelos y qué no tan similitudes, es decir, qué diferencias puedes decirnos. Cuéntanos un poco. Pues no sé, es muy difícil porque yo efectivamente llevo 45 años en el mundo laboral, llevo 45 años en el sector asegurador y llevo 45 años en Santa Lucía, los acabo de hacer el día 1 de abril, ¿no? Y es muy difícil separar, ¿no? lo que es Santa Lucía y lo que soy yo, Andrés Romero, ¿no?
porque yo me he criado ahí. Yo entré en Santa Lucía por una cuestión accidental, un tema familiar, y decidí, estudiando bachillerato, ponerme a trabajar. Que entonces no era nada malo. Es decir, antes, Alberto, ¿verdad?, se ligaba diciendo, estudias o trabajas, y los que trabajamos estudiábamos teníamos un puntito más, ¿no? Si encima tienes una moto era ya la cosa más sublime, pero bueno, yo llegué al seguro por necesidad de tener que trabajar. Y ahí pues encontré, bueno, es un lugar donde formarme, y es verdad que lo que descubrí allí me permitió llegar al mundo del derecho. En el mundo del derecho descubrí el riesgo de la profesión de abogado, o sea, como decía Alberto, y eso me llevó a ser verdaderamente, hacer de la profesión aseguradora algo vocacional, ¿no? Yo en el mundo del seguro tengo amigos, tengo maestros, encontré el amor en el seguro también. Es decir, que he hecho mi familia, he hecho todo lo que he conseguido en este momento se lo debo al seguro, se lo debo a Santa Lucía. Es muy difícil, Lourdes, marcar una línea. Insisto, yo me he formado desde que eres un chaval con 15, 16 años hasta ya os he dicho lo que hacer la cuenta vosotros, no tengo yo que facilitar las cosas, pero que bueno, yo creo que somos muy parecidos. Las organizaciones, decía Adolfo antes que las organizaciones perduran, las personas pasamos. Tiene su punto de razón, pero yo al menos me gustaría pensar, y lo he visto por la gente que he conocido dentro de la casa y que me ha precedido, que las organizaciones tienen su cultura, que las personas pasamos, pero las personas dejan huella. Uf. Y entonces, yo creo que todos, desde no solamente en una posición directiva de alto nivel, sino cualquier persona que trabaje en una empresa, y seguramente tú lo compartirás también, oye, estamos obligados a dejar huella, a decir, oye, nuestra impronta, la cultura de Santa Lucía de hace 104 años y cuál fue, digamos, el origen de emprendimiento por el que tres señores ciudadanos, además de origen también gallego, decidieron montar algo parecido a una compañía de seguros, desde una visión muy de la mediación o desde la producción, como decía antes Adolfo, a lo que se ha convertido hoy, ¿no? Eso inevitablemente es algo que ha tenido mucho que ver el impulso de esos emprendedores, pero han tenido que ver las muchísimas generaciones que desde el año 1922 han pasado por Santa Lucía y han ido dejando un poquito de eso. Yo en este momento, como decía, he percibido mucho en mi manera de ser. Claro. O sea, Andrés Romero es mucho Santa Lucía, ¿no? Pero yo también he dejado mucho en Santa Lucía, no solamente horas de trabajo, esfuerzo, sino bueno, me lo he pasado muy bien. Esto, la directora de comunicación, que cuando digo esto, yo me lo paso muy bien trabajando, y dice, Andrés, no digas eso, que no queda serio, ¿no? Pero bueno, para yo como he visto que Alberto se ha soltado la melena, digo, pero yo también, yo voy a decir cosas políticamente no correctas, no pasa a ver si vamos a acabar tú y yo Soto del Real en vez de él. No, por esto no, por lo suyo sí. A mí nadie me va a meter en la cárcel por decir que llevo parte de Santa Lucía en mis venas, ¿no? Entonces no, eso no. Genial. Pues muy bien, te entiendo perfectamente con el tema de las personas y la importancia que tienen. Yo también creo muchísimo que las personas son lo que conforman las organizaciones. Pero tú también llevas ahí 30 años, como decía Adolfo, desde el punto de la gerencia de riesgos, muy vinculada a lo que es también el mundo del seguro. Pero bueno, cuéntanos también algo sobre el Grupo San José. A ver, yo efectivamente llevo 30 años. Hago 30 años este viernes, el 22, el día de Santa Rita. Yo dije, yo vengo aquí, Santa Rita, lo que se da no se quita, y ahí me quedé. Y 30 años, que yo son muchos años, yo había estado antes en un despacho profesional. Pero hablando del grupo, que es lo que primero me apetece hablar, porque el premio es para Grupo San José, Grupo San José también nace con 3 fundadores, hay un presidente y un director financiero y un gerente ejecutivo, que es el actual presidente. Sí. Es una persona ajena, digamos, en principio, era un empleado inicialmente, pero empieza en el negocio. Realmente, como sociedad, se constituye como una SL en el 75, pero ya en el 62 había una actividad digamos, en un ámbito más unipersonal que se integró en esa sociedad. O sea, que tiene ya sus años, nace en Pontevedra. En Pontevedra sigue teniendo hoy su sede social, por lo tanto, merecedora del premio Galicia Segura como empresa gallega, porque sigue siendo gallega, aunque sus oficinas centrales y su carácter internacional hace que tenga una presencia importante en Madrid. Y cuando empezó, era una SL, pues que empezó haciendo, pues eso, construcción, fundamentalmente para administración pública, y ahí empezó. Pero siempre caracterizó a la empresa el que las personas que empujaban por ella supieron ver 2 cosas importantes. Hay que implicar a los equipos, y eso se hizo desde el 75 y se sigue haciendo ahora. Es sin duda una de las garantías
que ha tenido siempre, una de las características fundamentales que han garantizado el éxito que como empresa ha tenido, como grupo. Y la segunda visión es, hay que arriesgar y gestionar riesgo, pero hay que asumirlo. Y para eso hay que ser creativos. Entonces, por ejemplo, en los años 80, en el grupo San José en aquel momento no era un grupo, era una empresa más pequeña, había creado realmente como SL en el 75, como SA en el 82. En los años 80 inventa o organiza un sistema constructivo que se llamaba los racionalizados, que permitía hacer colegios de una manera eficiente y con muchísima calidad en un plazo de 3 meses. Los niños se iban de vacaciones y a la vuelta había un colegio nuevo. Y estaba perfectamente montado. Ese sistema, que fue patentado por San José, que nos permitió en aquel momento 81 colegios se hicieron de golpe y con un éxito tal, supuso el primer salto. Luego, un poco más adelante, hubo otro salto cualitativo, que fue un poco la parte de la internacionalización. Empezamos a salir al exterior, empezó cuando asume la presidencia en el año 93 Jacinto Rey González, se produjo una internacionalización. Apuesta por modelos y por inversiones de otras características. Es en el momento que se toma la participación del 27,5% de la operación Chamartín, que todo el mundo conoce y que ha pasado muchos años y aún parece que está llegando ahora a poner sus frutos. Tuvimos que esperar. Ya no tenemos el 27,5%, pero seguimos manteniendo el 10,40%. Eso fue una visión importante. Se empezó a meter en el ámbito residencial. Es decir, empezó a hacer edificios emblemáticos y apostando siempre por la excelencia en las cosas difíciles, porque constructoras que hacían cosas, había muchas, pero había que buscar un nicho de mercado que era especializarse en cosas difíciles. Dentro de ese contexto han llegado a tener relevancia, bueno, obras en Galicia premiadas, porque estamos en Galicia, por ejemplo, el Centro de Arte Contemporáneo de Galicia, que del arquitecto Álvaro Siza, que fue objeto de 2 premios, uno por la construcción y otro por el diseño, el propio entorno de Santo Domingos de Bonaval, donde vamos a estar hoy, también fue obra de San José, la rehabilitación del Museo del Prado. Fuera de España fue un hito importantísimo el Museo del Louvre en Abu Dhabi, que fue el único museo del Louvre fuera de Francia, y nosotros tomamos participación en el consorcio, en la UTE, que desarrolló ese inmenso proyecto de 660 millones de dólares, que fue un cambio y nos puso, digamos, en el mapa internacional importante. Y ya muy recientemente, por lo que acabamos de hablar, y que antes salió varias veces, de la vivienda, del tema de la importancia de la vivienda, acabamos de entregar, y hay aquí una aseguradora que lo sabe también bien, que antes estaba hablando, 3.650 viviendas en condición de promotor delegado en Madrid, dentro del Plan Vive, que es un pedazo de proyecto, ¿no? La creación, desde aquellos orígenes a ser hoy en día una sociedad que desde el 2009 cotiza en bolsa y que manteniendo ese carácter, que sigue siendo bastante carácter similar al que tenía como carácter familiar, carácter de grupo pequeño y manejable, ágil, pues ahora mismo hemos cerrado el ejercicio con 1.588 millones de facturación, una cartera contratada de 3.600 y pico millones, fundamentalmente constructor, pero que tenemos otras cosas, tenemos inversiones agropecuarias, en Carlos Casado, una sociedad que cotiza en bolsa de Buenos Aires, en el Chaco Paraguayo tenemos una explotación agropecuaria, otro tipo de negocios, es decir, se ha conseguido manteniendo la presidencia y con los mismos valores y con equipos que evidentemente no siguen las mismas personas, hemos ido cambiando generaciones, ¿no? Pero el llamado espíritu San José que nos decíamos de aquella muchas veces sigue manteniendo, que no es otra cosa que trabaja y cuida de lo que tienes, ¿no? Y conviértete en una empresa que realmente es una empresa segura, ¿no? Eso por lo que tiene que ver con el grupo. Pero como no quiero monopolizar tampoco el tema, porque me vengo arriba. Pero te quiero preguntar una cosa sobre eso luego. Sí, coméntame lo que quieres, pero te quería que me contases tú también un poco, porque has hablado de que tienes mucho de Santa Lucía. Yo tengo mucho de San José, no lo puedo negar. O sea, hay Dos santos también, otra coincidencia. 2 santos, Santa Lucía y San José. Mira, yo ese apartado no lo había pensado, pero no está nada mal, ¿eh? Esto promete. Esto cada vez va más. Pero aparte de eso te quería comentar por los valores, ¿no? Porque tú me decías que sí, pero entra un poquito más a contarnos qué valores esos has compartido especialmente de la... Pues mira, un valor que además, ahora que hablabas tú de Grupo San José, es igual una empresa familiar. Una empresa familiar en sí mismo es un tipo de proyecto diferente, ¿no? Sí. Y además, cuando mi experiencia, yo con compañeros del sector, cuando me dicen, oye, suerte con la compañía, ¿cómo estás? Pues mira, es un privilegio estar al frente de una compañía de seguros que es
como modelo de negocio una empresa familiar. ¿Por qué? Porque una empresa familiar tiene como, digamos, la necesidad de su proyección de cara a generaciones futuras. Lo que pretenden es que lo que es hoy se lo quiero dejar a la próxima generación en mejores condiciones, ¿no? Y eso, si lo analizáis, lo analizas, es lo mismo que pretende una aseguradora. Nosotros, las aseguradoras, lo que hacemos es gestionar, digamos, los ahorros, gestionar las capacidades de las personas para garantizar el cumplimiento de obligaciones futuras. Y ese alineamiento es cuasi perfecto. Es decir, no es, yo creo que en el sector asegurador sería contraproducente tener una excesiva presión en el cortoplacismo del resultado, ver producto en lugar de ver clientes, ver, digamos, empleados en lugar de ver personas. Y yo creo que eso es un valor que si me permiten, marca el resto. Prudencia en la gestión, transparencia, porque al fin y al cabo tienes que ser transparente con tus propios accionistas, inevitablemente. Me decía un compañero del sector, Luis Bautista, en Ocaso, me decía, yo tengo junta universal de accionistas todas las tardes. Es decir, que esto es, en una empresa familiar, el cómo va la marcha del negocio es algo que necesariamente es transparente. Pero cuando tú eres transparente contigo mismo, estás haciendo un ejercicio de transparencia también hacia afuera, ¿no? Compromiso. Esto no va de cumplir estrictamente lo que un contrato de seguro. Nosotros vendemos protección, pero lo vendemos a través de formulaciones contractuales donde hay derechos y obligaciones. Esto ha de algo más de eso. Es decir, si tú garantizas tranquilidad, tú garantizas seguridad, y eso es un compromiso que va mucho más allá de lo que dice el contrato. Pocas veces en el sector asegurador miramos el contrato en sentido literal. La gente te llama por teléfono y te pide, es que eso es lo que debería pasar. Ayuda. Bueno, eso, Andrés, es lo que debería pasar. Claro, cuando gestionamos este tipo de protecciones, seguro, entendidas como las entendemos, claro, los que pretendemos ir un poquito más allá, sí, eso es lo que debería pasar. Claro, pero es que además, fíjate, en el sector asegurador, en el negocio asegurador, en el ecosistema, intervienen distribuidores, ya la nueva nomenclatura, que también, oye, son personas que van haciendo una propuesta de valor de lo que el asegurador es capaz de hacer, e intervienen finalmente en esa cadena de valor otros operadores, intervienen reparadores. Ahora hablaremos de reparadores, de lo que también nos decías al comienzo de la jornada, ¿no? Entonces, al final es necesario compromiso. Es necesario tener una sincera, en el caso de Santa Lucía, particularmente por su origen, además, una vocación de servicio indiscutible. Esto decía un accionista mío que me contaba cuál fue, digamos, lo que les llevó, incluso a sus padres, lo que es impulsar la actividad de Santa Lucía ya por los años 20 del siglo pasado, y decía, oye, sabéis que estamos vinculados al seguro de decesos, sí, originariamente fue así. Y su propósito después de la Guerra Civil Española, o sea, en torno de mucha miseria y donde la gente prácticamente, el dicho de no tenías donde caerte muerto, era una realidad, hoy lo vemos como una anécdota, pues su propósito fue garantizar un servicio digno para cualquier tipo de persona, cuando antes no era un tema accesible. Hoy hemos conseguido que eso sea un servicio, digamos, normal. Y entonces, reformulando aquel propósito inicial, pues es garantizar que la gente tenga, digamos, una situación de bienestar adecuado. Hemos conseguido, nos ha costado muchísimos años, muchísimas décadas, a Europa y particularmente a España, que siempre hemos ido un poco a la zaga y ahora estamos en otra condición, conseguir estados de bienestar, digamos, adecuados, preservar las aseguradoras. Creo que somos uno de los grandes pilares, uno de los grandes resortes que pueden contribuir, sin lugar a dudas, en preservar y asegurar ese estado de bienestar para la ciudadanía. Por lo tanto, vocación de servicio. Y lo último, lo que te decía al comienzo, visión a largo plazo. No puede entenderse de otra manera, y es una empresa familiar, lo transmite muy bien en el día a día y forma parte de los valores. Al final tú coges el propósito, con todo lo que te he dicho, el propósito de Santa Lucía tal cual es cuidar de las personas, o sea, estar cerca de las personas, mejor dicho, para cuidarlas a lo largo de toda su vida. Alguno me lo decía ayer, ¡ay, qué bonito el anuncio de Santa Lucía! Bueno, sí, pues sí que es bonito, sí. El anuncio de Santa Lucía tiene que ver con eso, es decir, una vida contigo. Es que, mira, la agencia de publicidad que nos trabajó esta campaña, que es una agencia de publicidad catalana que además es quien lleva la campaña de alguna marca de cervezas, de verano, que es muy popular y tal. Y decía, joder, es que cuando nos conoció un poco, además hizo un mystery shopping, fue a visitar a agentes, ha hablado con clientes, ha hablado con gente de la casa. Y dijo, oye, Andrés, es que vosotros tenéis una cosa muy buena, es que la gente lleva 40 y 50 años con vosotros. Y si yo que vengo de anunciar productos que se consumen en 15 minutos... Ya.
Es una visión. Tenéis que comunicarlo muy bien, es decir, toda una vida contigo. O sea, esto es fenomenal. Y eso marca muchos valores también en el ámbito de las personas que estamos dentro de Santa Lucía. De la compañía. Yo te quería una pregunta. Tú me has contado Grupo San José, pero por vincularlo a lo que nos trae aquí, ¿no? Que si no, Adolfo nos va a llamar la atención. Tú estás al frente, como decía él, de lo que es la gerencia de riesgos y el seguro dentro de un gran grupo de constructor. ¿En qué ha influido eso en la evolución de San José? Y ahí te pido crítica, que seas crítica, ¿no? ¿Qué echas en falta o qué necesitas, digamos, el sector de la construcción del mundo del seguro, que a lo mejor la respuesta puede no ser la adecuada? Me has pedido que sea crítica, ¿eh? No. A ver, por contestar, tiene como dos partes, ¿no? Lo que me estás trasladando. En la primera parte, efectivamente, llevo 30 años en la organización. El premio tiene que ver con el área de la gerencia de los riesgos y los seguros. Ya he dicho, la gerencia de los riesgos va muy asociada a los riesgos del propio negocio, que siempre se han gestionado de una manera muy prudente, porque sí que se ha puesto muchísimo en valor siempre dentro de la organización en la prevención del riesgo. Para eso tienes que identificar bien los riesgos, tienes que medir hasta dónde puedes asumirlos y tienes que establecer medidas que permitan que lo que te queda sea asumible, ¿no? ¿Y qué haces con lo que te queda? Es decir, ¿qué haces? ¿Lo transfieres o no lo transfieres? Sí. Efectivamente, esta terminología de la que hablaba Adolfo al principio, es verdad que en San José va muy ligada, el desarrollo de la propia disciplina del área de gerencia de riesgos va muy ligada a mí. Yo estaba en el departamento jurídico, estuve 15 años como abogada ejerciente, llevando temas de San José, y es verdad que enseguida detecté que había una herramienta que era muy potente, que era la herramienta del seguro, si se gestionaba correctamente. O sea, siempre desde el primer momento consideré que el seguro tenía que ser tratado de otra manera, gestionado de otra manera, y que tenía que ser la parte final de un proceso previo, que había que hacer ordenadamente y sistemáticamente. Entonces, eso se lo conté al presidente. Y la verdad, el primer paso fue crear un área específica, ¿no? de seguros. Luego ya el desarrollo mío y el ir empujando, pues hizo que eso realmente se transformase en un resultado visible dentro de la organización, y en el año 2007 crea una dirección general corporativa del grupo, en un grupo que ya facturaba muchos millones, con carácter internacional, y una dirección general corporativa que cuelga directamente de presidencia, ¿no? Que me encargó a mí, tuvo digamos, el acierto o no de encargármelo a mí, y desde entonces pues, lo he ido conduciendo, ¿no? Ahora tenemos una estructura, está metido dentro del ADN de San José el análisis de los riesgos. Nosotros, el departamento y el área de gestión de riesgos y seguros, entramos desde el inicio de las licitaciones, o sea, acompañamos los procesos, hay una comunicación y una interacción entre jurídico, negocio, los contratos se analizan todos, todo tal, y el paso final, que es el seguro, lo hacemos como herramienta específica para, como digo siempre a los alumnos en las clases, que el guante encaje con la mano, que no le falten dedos, que no le sobren dedos, ¿no? Si le sobran dedos, estás gastando dinero que no necesitas gastar. Y esto no se trata de gastar dinero, pero se trata de invertir en protección. Entonces, la influencia y el paralelismo en el desarrollo de la gerencia de riesgos en el Grupo San José ha ido de la mano. La generosidad y la capacidad de verlo por parte de la alta dirección y de la presidencia también ha sido clave. Si no se hubiese creído mi discurso, no me habría dejado comenzar con estas andaduras. Han pasado años. Es verdad que San José ha dicho que hay un área, hay que invertir en dar clase en la universidad para generar especialistas. Pues ahí vas, no hay problema, vete, eso es una generosidad. El tema de en IGREA, que al final es una asociación de iniciativa de gerentes de riesgos para poner en valor la gerencia de riesgos, es un tema absolutamente pro bono. Vete, lucha, ahí estamos en la presidencia, ¿no? San José, que es miembro de IGREA, lleva la presidencia pues, de la asociación que en este momento aglutina 54 empresas, el IBEX, empresas mucho más grandes que nosotros. ¿Pero por qué? Porque la disciplina, sí la creemos en ella y creemos que el seguro es una herramienta potente. Y aquí entro en lo segundo que me estás diciendo. Me dices, ¿qué le pedimos al sector, ¿no? Bueno, yo un montón de cosas. Yo ahora mismo creo que el sector de seguros da mucho. Creo que el sector de seguros español es un sector muy maduro. A nosotros nos dan respuestas satisfactorias en un amplísimo campo de todas las necesidades empresariales que tenemos. Nosotros también creemos en las relaciones
a largo y medio y largo plazo. O sea, no hay que mantener un equilibrio y el seguro es un negocio y todos tenemos que ganar. Tenemos que buscar ese mecanismo con el valor que tenga para cubrir bien los riesgos. Pero sí que yo creo, hoy se ha hablado mucho aquí de las brechas que hay que cubrir. Lo dice UNESPA, lo dicen los mediadores, lo dicen las administraciones. Efectivamente, hay brechas que todavía están pendientes de cubrir, pero es que, ojito, que estamos teniendo nuevas brechas. Se están abriendo brechas en los riesgos tradicionales, que hasta ahora tenían fácil cobertura. El tema del riesgo climático es un tema que nos preocupa muchísimo. En el sector construcción, de manera especial, como bien ha explicado Isabel, porque no es un riesgo consorciable, aunque lo fuese nos preocuparía igual. Lo que está pasando desde el punto de vista climático requiere un replanteamiento de las soluciones aseguradoras para dar adecuada respuesta. Específicamente en el sector de la construcción. Teníamos una manera de cubrirlo, con unas cláusulas que más o menos eran estandarizadas, tenían en cuenta periodos de retorno para tener en cuenta cuándo se cubría, cuándo un hecho era extraordinario y cuándo no. Esas cláusulas se fueron mejorando, pero luego llegamos a un momento donde los impactos climáticos han variado tanto que ahora sí tenemos que definir qué es lo extraordinario. Igual, leyéndonos las cláusulas que tenemos y que estamos manejándonos, conlleva que tengas vacíos de cobertura enormes en impactos como los que pasaron el año pasado, a principios de este año, que no eran extraordinarios aisladamente, pero todo aquello que pasó de una manera tan continuada sí lo era y puedes tener problemas de cobertura. Y eso es un problema que se puede llevar empresas por delante. Entonces, el seguro igual tiene que cambiar de precio, no digo que no estamos hablando de eso, pero sí que hay que meditar sobre la adaptación de las coberturas. Otro tema que preocupa mucho es el tema por ejemplo, la regulación nueva de circulación, el nuevo seguro de circulación. Ahora, cualquier cosa es vehículo a motor, por entendernos, en el ámbito específico de la construcción, pero en muchísimos otros, en logística, en casi todo. Hay un montón de cositas que antes podíamos pensar que era la rumba y ahora es un vehículo a motor. La rumba tiene que tener un seguro obligatorio. Entonces, el problema es que es verdad que lo que tiene que cubrir un seguro obligatorio lo tiene que cubrir, pero claro, en las cláusulas de responsabilidad civil de las pólizas de todas las empresas, pymes y tal, hay una exclusión que tiene que ver con aquellos siniestros que tengan origen en un accidente de circulación. Claro, eso que se quería tener para proteger lo que era coches conduciéndose por carreteras, que ahí no tenía que llegar el seguro de empresa, cuando tú estás hablando de responsabilidades empresariales como la patronal, ¿qué pasa? Que si hay un accidente en el que interviene un vehículo, la patronal ya no cubre. Entonces, ¿qué me cubre mi responsabilidad civil, no? Entonces, ahí eso hay que darle una vuelta, porque eso está generando problemas importantes y en una pyme, una condena por un fallecido de 500.000 se la puede llevar por delante. Entonces, esto hay que darle una vuelta y reajustarlo. Lo mismo con ciber. Hay exclusiones de ciber en todo tipo de pólizas. Correcto. Ahora, dentro de unos años, todo es ciber. Va a estar el ciber en todas partes. ¿Quién nos dice que no puede quemarse una fábrica por un ciberataque? Y eso no tiene una cobertura. Hoy por hoy, en la cobertura de daños que puede darnos Andalucía, por ejemplo. Entonces, le pido al sector rapidez, porque siempre va como un poco más lento. Entonces, lo que pido es flexibilidad y rapidez para estar atento, sobre todo a la llamada de los que estamos todo el día metidos en harina y que tenemos cosas que decir, que por lo menos dialoguemos para intentar avanzar rápido. Eso es lo que yo le pediría. No, yo creo que ahí vas a tener, y además tenemos aquí una representante de una entidad, como Isabel de ASEFA, que nos entiende bien este tipo de riesgo. Yo creo que el sector asegurador siempre vais a encontrar, ¿no? desde el sector de la construcción, un diálogo. No solamente el sector de la construcción, la evolución de los riesgos. Ya no riñes, Adolfo. ¿Nos quedan 5 minutos? Sí. ¿Nos quedan 5 minutos? 2 minutos. Bueno, pues en este punto yo creo que vais a encontrar diálogo, porque no solamente en el sector de la construcción, yo creo que tú lo anunciabas, se anunció también esta mañana, ¿no? Y yo ahí sí me gustaría decir también algo más. Estamos ante nuevos retos. Se ha hablado mucho del medioambiental y es verdad, ya nos estamos acostumbrando a las danas, y en este, digamos, año fluvial ya llevamos tren de borrascas, que es otro concepto que es danas sucesivas, ¿no? Nos hemos encontrado, se hablaba esta mañana por parte también del presidente José Ramón, lo que es incendios forestales. No nos olvidemos de las olas de calor. Los incendios forestales son daños patrimoniales, las olas de calor muere gente, mucha gente. Hay reclamaciones patronales por olas de calor. Tenemos, tú lo mencionabas ahora mismo, tenemos también riesgos
que tienen que ver con las tecnologías, las nuevas tecnologías, ¿no? Que es verdad que las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, y me toco la nariz, la inteligencia, para que nadie piense mal, pero la inteligencia artificial va a aportar mucho, Pues dame una palabra, porque nos manda dentro de 2 minutos, Adolfo nos manda a callarnos, y tenemos bula para 1 minuto. Sí, somos los últimos, Adolfo. Somos los últimos, nos han ido comiendo el tiempo. Damos 1 minuto más. Dame una frase o una tal de cómo ves el futuro en Santa Lucía. ¿Cómo lo ves y cómo lo ves tú como directivo en Santa Lucía? Si me permites, no lo voy a decir como Santa Lucía, yo en clave del sector. Yo creo que aquí estamos en una reunión del sector de amigos y yo creo que la clave es que afrontamos nuevos riesgos, como estaba diciendo, pero que el seguro sabe perfectamente cómo tiene que afrontarlos. Que son nuevos escenarios regulatorios, como decíamos, de cambio climático, desde el punto de vista de la salud, de problemas con el trabajo. Geopolíticos. O sea, es que el cierre del estrecho de Hormuz es un tema que pasa, pero a nosotros nos genera un tema muy relevante desde el punto de vista de suministros, encarecimiento de los costes, que nos obliga a llevar a cabo estrategias de eficiencia, porque no podemos permanentemente trasladar al cliente el exceso de costes. Las aseguradoras, si realmente queremos ser ese amortiguador de los hechos dañosos que ocurren, tenemos que hacer cosas también en eficiencia. Tenemos que, lo decía Luis Miguel también, tenemos que dar ese paso que es de mayor exigencia, de pasar de la protección a lo que es la prevención, la previsión, la anticipación. Y hoy la inteligencia artificial, hoy la gran capacidad que tenemos de manejar mucha cantidad de información en poco tiempo, nos tiene que llevar a ser un agente estratégico en la identificación de los riesgos que están por venir, no en el pago de las situaciones que ya han venido. Somos esa infraestructura silenciosa, esa red de protección que nadie ve, pero que hace que las cosas fluyan de manera natural. Y una cosa que me gustaría decir para terminar, al hilo de un comentario de la directora del consorcio, de Flavia, esto es algo que tenemos que hacer entre todos. Desde luego. Esto nos toca a las aseguradoras, les toca a los distribuidores, les toca al mundo de la reparación, a la gerencia de riesgos. Y esto necesita de la colaboración entre lo público y lo privado. Sin duda. En la DANA se ha hecho un gran esfuerzo, un tremendo esfuerzo. El consorcio ha hecho un tremendo esfuerzo en lo financiero y lo personal. Pero no olvidemos que detrás del consorcio también había muchísimas aseguradoras que estaban con muchísimas personas y que realmente nos hemos puesto al frente de la manifestación en sentido positivo porque queríamos intervenir en dar una respuesta urgente a los ciudadanos. Y esto nos tiene que hacer aprender. Una DANA no puede suceder y que los daños perduren más de un año en el tiempo. Lo importante, al final, Andrés, yo creo que sí, el tiempo se acaba. El tiempo es un riesgo y lo vamos a gestionar. Y ha llegado el momento de declarar el siniestro. El siniestro. No nos cortes así. No, por favor. Feliciten a los intervinientes. Nos corta.